Les agradezco mucho el que estén aquí. Buenas noches, amada familia. Dios les bendiga a todos. La paz de nuestro Señor Jesucristo repose en sus corazones. Gracias, Juanita. Bendiciones, bienvenidos una vez más a nada más y nada menos que al tiempo de oración, intercesión y testimonio. Wow, qué bendición poder compartir este tiempo y poder saludarles. Bendiciones hasta donde se encuentren. Un abrazo desde la costa de Colombia hasta donde ustedes se encuentren. Así estén cerca o estén lejos, igual les envío un fuerte abrazo. Gracias, maestro Edgar, por brindar esa información que estoy seguro que quienes estuvieron atentos recibieron mucho para la gloria del Señor. Así que a partir de este momento damos inicio al tiempo de oración. Natacha, ya puedes hacerlo. Agradecidos de antemano con Dios, con la oportunidad que nos brinda de poder recibir de su palabra, pero también poder escuchar de sus maravillas. Le agradecemos al Todopoderoso porque nos ha escogido y fuimos escogidos para este hermoso tiempo. Así que hoy vamos a tener un invitado desde Jacksonville. Será un tiempo de mucha bendición. Les invito a que dispongan su corazón porque será maravilloso lo que Dios va a hacer. Pero antes vamos a hacer una oración para poner todo en manos del Señor, y yo le invito a que usted pueda acompañarme, a que usted pueda realizar esta oración conmigo desde donde usted se encuentre. Y unidos en el poder del acuerdo, vamos a poder invocar al Espíritu Santo para que Él haga lo que Él destinó a hacer en este tiempo. Amén. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque un día enviaste a tu Hijo Jesús para que nosotros tuviéramos una esperanza, y cuando Él se fue, Señor, envió al Consolador. Tú enviaste al Consolador, y hoy te damos las gracias porque tenemos al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, al Espíritu de santidad en nuestras vidas. Creemos, Señor, que mientras es impartido, Señor, de tu poder, los enfermos son sanados, los cautivos son libertados, los débiles son fortalecidos. Creemos que hoy es una noche de bendición, que tú te vas a glorificar una vez más. Creemos que los corazones están dispuestos para recibir lo que tú desde antes planificaste, Señor, que el vaso que tú vas a usar para la gloria de tu nombre siga siendo lleno, para que tú derrames, Señor, de lo que tú le llenaste a Él sobre nosotros. Hoy como vasijas, boca arriba, Señor. Padre, vamos a recibir de lo que tú tienes. Creemos que nuestra fe será incrementada, que tu poder, Señor, tu poder se hará visible en medio de nosotros. Toma control de todas las cosas y que se haga tu perfecta y agradable voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero compartir un poco de la palabra que está en el Salmo 40. Salmo capítulo 40, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y esto es lo que quiero que hoy atesoren en sus corazones. Dice, verán estos mucho y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Wow, qué hermosa palabra. Tal vez hoy nos encontramos en esa etapa del Salmo de pacientemente esperé, esperé, pero el oído del Señor está inclinado para escucharlo. Por eso es que podemos esperar confiado. Pero la palabra que quiero resaltar es que dice, verán estos muchos. Hoy veremos lo que Dios ha hecho en la vida de nuestro invitado.
Diego Arellán, y vamos a poder ser alimentada nuestra fe para seguir creyendo que el Dios que lo hizo con Diego lo seguirá haciendo con nosotros y con toda nuestra familia. Así que le invito a que atesore esa palabra, que podamos hoy atesorar lo que Dios tiene para nosotros. Te damos la bienvenida, hermano Diego. Yo soy el hermano Nairo, renovado desde Colombia. ¿Cómo te sientes? Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Un placer estar aquí. Es un honor para mí compartir la palabra el día de hoy y poder compartir mi testimonio en lo grande que ha sido Dios en el transcurso de mi vida. Es un honor para mí estar aquí. Muchas gracias por todos, por darme la oportunidad de estar aquí. La gloria del Señor, Diego. La verdad es que hay muchas, puede que haya mucha expectativa de lo que Dios va a hacer, porque definitivamente ya es visible lo que Dios ha hecho en tu vida y hoy vamos a escuchar parte de tu historia y quiero que te sientas tranquilo, en confianza. Vamos a poder no solo escuchar de lo que Dios ha hecho contigo, sino que vamos a recibir más fe para seguir creyendo en el Dios que transforma. Nosotros somos el ministerio transformado por Jesucristo. Somos una familia que unidos, como dice la palabra, unidos y en armonía, podemos brindar apoyo a personas que vienen de la comunidad LGBTI y a familiares que tienen familias que hoy forman parte de esa comunidad. Hoy nos acompañan un grupo de personas que tienen familiares que actualmente forman parte de esa comunidad y yo no sé, pero yo tal vez podría decir que estoy seguro que ellas están esperando escuchar de lo que Dios ha hecho en tu vida, porque se van a llenar de fe de que para Dios nada es imposible. Supongo que ya vieron el flyer de lo que antes era la historia de Diego, pero hoy tenemos a la verdadera identidad que Dios le entregó desde el nacimiento, que es un varón de Dios para la gloria de su nombre. Así que Diego, este tiempo es para que tú glorifiques al Señor y puedas contar de esas maravillas. Siéntete libre y bueno, corazones dispuestos para escuchar lo que Dios pondrá en tu boca. Bienvenido. Muchísimas gracias. Sí, como ustedes saben, pues como vieron en el folleto, mi vida ha cambiado muchísimo desde que he conocido a Dios. Han pasado 6 meses desde que entregué mi vida a Jesús. Es un corto tiempo, pero al mismo tiempo he visto que Dios ha transformado mi vida de una forma increíble. Y como dije anteriormente, estoy tan agradecido de estar aquí y darme la oportunidad de pues, poder compartir mi testimonio. Pero antes de comenzar, me gustaría hablar un poco del versículo que escogí para en el folleto, que el versículo dice lo siguiente, donde dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este versículo fue escrito por Pablo y me llamó muchísimo la atención porque con las pocas palabras que Pablo escribe en ese momento, me deja en claro cómo cuando tú entregas tu vida a Jesús, eh, todo vuelve a conforme a Él, ¿me entiendes? Como que todo Cristo se vuelve el centro de tu mundo y puedes llegar a encontrar la paz, el amor e incluso el propósito por el que estás aquí en la tierra. Y Jesús va moldeándote poco a poco y va guiándote hacia la verdad. Es lo que ha hecho conmigo de una forma extraordinaria y yo podría decir que es incluso un milagro, porque jamás pensé que volvería a ser un hombre. Como, pero bueno, yo viví como una chica trans por casi 6 años y fue una vida muy difícil para mí. Y gracias a Dios que estoy aquí ahora con ustedes y puedo predicar la palabra. Am, pero bueno, comencemos con este testimonio que Dios ha hecho en mi vida. Y para comenzar en esto tendríamos que irnos un poco atrás de mi infancia. Cuando yo soy de Lima, Perú, nací y crecí allá y desde muy pequeño, pues mi familia y yo siempre hemos tenido a Dios en nuestros corazones y hemos ido a la iglesia.
Éramos cristianos, mas no teníamos una relación con Dios. Éramos como más religiosos, se podría decir. Am, Cuando era muy pequeño, podría decir a los 5 años, 6 años, siempre sentí la diferencia en mí, como que no era como los niños normales. Siempre me gustaba estar con las niñas y jugar con ellas y se sentía bien. Jamás pensé que era algo raro, pero con el transcurso del tiempo, poco a poco, esas cosas comenzaban a aumentar. Mi papá falleció cuando tenía 6 años. Siento que desde ese momento mucha de bueno, nuestra familia en general se destruyó por completo. Éramos una familia muy unida, siempre salíamos de campamento, siempre estábamos todos juntos, aunque siempre habían peleas entre mi mamá y mi papá. El día en que mi papá falleció hubo mucha separación. Mi mamá entró en una depresión muy fuerte, con incluso yéndose al psiquiatra, tomando pastillas, teniendo esos pensamientos demoníacos que le atacaban todo el tiempo, que le decía que se suicidara, que no valía nada, que necesitaba a su esposo para poder ser validada, pero cosas así que le atacaban tan fuerte, que lamentablemente en ese momento hubo una distancia muy fuerte entre sus hijos, que éramos nosotros. Y en ese momento tal vez no entendía muy bien qué era lo que pasaba, pero ahora que ya soy un adulto me doy cuenta de que es algo muy fuerte perder especialmente a tu pareja, al padre de tus hijos, a la madre de tus hijos. Y la entiendo por completo y me siento muy feliz de tenerla en mi vida porque ella es, es la que me ha guiado hacia el camino en Cristo, es la que siempre ha estado poniéndome a Dios en mi vida. Y si ustedes tienen algún familiar que está viviendo en esa vida de la homosexualidad, lo único que yo recomendaría es que siempre le demuestren el amor, que siempre estén para ellos y que nunca pierdan fe de que Dios va a tocar sus corazones, como lo hizo conmigo. Mi mamá siempre estuvo orando por mí, aunque yo nunca lo supe, hasta el día en que yo me entregué a Cristo, ella siempre estuvo orando por mí, jamás perdió su fe y eso es lo más hermoso, nunca perder nuestra fe. Pero bueno. Después de eso, cuando seguí creciendo, mi familia se separó, mi hermano se fue de la casa, éramos tres, y prácticamente crecí con mi hermana, que ella tiene 2 años más que yo. Am, Éramos dos niños prácticamente en la casa, cocinándonos, atendiéndonos, cuidándonos y dándonos amor. En esa corta edad, uno siempre quiere la atención de sus padres, siempre quiere el amor de sus padres, pero lamentablemente eso me fue arrebatado por las consecuencias de las malas decisiones de mi padre. Entonces, lamentablemente crecí en un ambiente que tal vez no era tanto de amor y siempre quería eso. Entonces, cuando iba a la escuela, siempre buscaba eso con los niños o con las niñas y cualquier atención que me daban, yo me emocionaba mucho, era algo muy grande para mí. Y poco a poco me daba cuenta de que realmente me atraían mi mismo género. Y era algo muy extraño porque am, cuando me ponía a pensar en esta perspectiva, cuando era una chica trans, yo siempre dije, entonces yo nací así, yo siempre he sido así, siempre me ha gustado los niños, siempre me he sentido diferente. Pero ahora que soy cristiano me doy cuenta que es una mentira tan grande de Satanás, una mentira que puede conllevar incluso la muerte, si no lo sabemos pensar y analizar bien. Pero en ese momento, cuando yo era pequeño, creía que todo esto estaba bien, no creía que era malo. Entonces, poco a poco, mis deseos de estar con un niño se volvían grandes y me gustaba. Sentía que yo estaba en un momento atrapado en un cuerpo que no me correspondía y sentía que tal vez Dios había hecho una falla en mí, pero jamás, Dios jamás haría eso. Durante el transcurso de mi vida me di cuenta que poco a poco yo oraba a Dios, me acuerdo, en las noches, le oraba a Dios con devoción, diciéndole que por favor que me volviera una niña, que el día que en el transcurso del tiempo que me volviera una niña, una persona la niña que yo quería ser. Y no tenía mucho sentido, pero para la edad de un niño que tenía 7, 8 años, tenía mucho sentido. Y oraba sin cesar, era algo constante y tenía fe de que eso pasaría en algún momento.
Pero poco a poco me doy cuenta que eso no se podía hacer realidad. Y en el transcurso del tiempo, llegué a la secundaria. Fue un momento donde ahí ya no era algo más inocente, se volvió algo más fuerte, algo un poco más sexual, de esas cosas cuando en la juventud comienzas a experimentar. Y una de las anécdotas, bueno, uno de los recuerdos más fuertes que tengo fue cuando estuve en la escuela y todo el mundo pensaba que, o sea, era tan grande el bullying contra mí porque por la forma en la que actuaba, por la forma en la que yo estaba con mis amigas y cosas así. Y me acuerdo que yo en algún momento me volví el alcalde de mi escuela. Y me tocó exponer enfrente a todos mis compañeros del colegio, todos. Y me acuerdo que todo el mundo comenzó a gritarme, comenzó a insultarme enfrente del estrado. Y fue un momento tan fuerte para mí. Fue un momento en el que yo sentí que me quebró más el corazón. Al acabar ese momento de hablar en frente del estrado, me fui corriendo al baño y me puse a llorar de una forma increíble, diciéndole a Dios, ¿por qué me has hecho así? Y me puse a llorar tan fuerte que dije, si tan solo fuera una mujer, jamás esto pasaría, jamás me harían este bullying, jamás me sentiría de esta forma, jamás recibiría tanto odio. Entonces, poco a poco, mi mente comenzó a crecer mucho. Era la necesidad de querer volverme una niña, pero no era imposible. Para mí era imposible. Y en ese momento, mi mamá, cuando estábamos a punto de salir de la escuela, de ya graduarme de la escuela, de la secundaria, mi mamá comenzó a buscar oportunidades para venirnos a los Estados Unidos. Y en ese transcurso que ella estaba sacando todos los trámites, pasaron muchas cosas conmigo, porque antes de venirnos acá, mi mamá decidió llamar a una pastora que tiene el don de liberación, el don de profetizar también. Y en ese momento yo estaba yendo a la iglesia y estaba congregando a la iglesia, tenía mis hermanos y hermanas en Cristo, pero también estaba en el mundo. También tenía los dos, estaba en los dos mundos y eso es algo que a Dios no le gusta. Entonces, en ese momento la pastora vino y a nuestra casa y nos comenzó a hablar. Me comenzó a hablar y me dijo de frente, me comenzó a profetizar, me dijo, yo te veo en las calles usando pelucas, yo te veo que vas a estar mucho en las calles, pero voy a hacer lo posible para que eso no pase. Entonces nos fuimos a mi dormitorio y comenzó a orar de una forma muy fuerte, comenzó a hablar en lenguas, yo jamás había visto algo parecido. Pero ella comenzó a hacer una oración muy fuerte con el Señor, una conexión que jamás tampoco había visto antes. Y comenzamos a orar fuertes, ella me comenzó a decir que yo ore con ella y comenzamos a orar fuerte en devoción. Y en ese momento yo comencé a sentir un hormigueo en todo mi cuerpo, comencé a sentir una electricidad en el cuerpo que jamás había sentido en mi vida. Y mi cuerpo comenzó como a convulsionar. Fue una forma muy, muy rara de describirlo, pero mi cuerpo comenzó a temblar en todas partes, pero no podía, estaba como muy quieto, pero temblando al mismo tiempo. Y ya no lo podía controlar. En ese momento yo solo pensé en Jesús y le dije, Jesús, libérame de estos demonios. Y estaba enfocado en ese momento. Y después de eso, sentí paz y calma, que algo que tampoco había sentido desde nunca, porque siempre he tenido ese pensamiento, esos ganas, esos deseos. Y en ese momento me sentí en paz conmigo mismo, sentí que Dios estaba ahí. Y en ese momento la pastora me habló y me miró fijamente y me dijo, recuerda esto, que si tú vuelves al mundo donde tú estabas, al mundo en el que tú estabas yendo, ellos volverán por ti y vendrán más. Y se refería a los demonios. En ese momento yo tuve una visión muy fuerte donde vi a varios demonios saliendo de mi casa. No eran uno, no eran dos, eran más de 7 y corrían. Pero dentro de mí yo sabía que lo que había hecho no estaba del todo bien porque no estaba el 100% listo para eso.
porque mi mente todavía estaba mucho de que yo era muy joven, de que yo todavía quería explorar el mundo, de que yo no me podía entregar a una religión o incluso a Dios, no estaba listo de corazón. Solo lo hice porque era la necesidad de quitarme la homosexualidad y que mi familia se sienta tranquila y que no se preocupara por mi futuro. Al finalizar todo esto, mi mamá sacó los trámites para ir a los Estados Unidos y todo salió conforme al plan de Dios. Y nos vinimos acá. Fue una experiencia increíble vivir en este país. Los primeros meses fueron difíciles, pero fueron un gran cambio en nuestras vidas. Mi mamá tuvo que regresarse a Perú, así que mi hermana y yo nos quedamos en los Estados Unidos viviendo solos en un apartamento. Tan solo yo tenía mis 18 años, 17, ya casi 18 años. Y es ahí donde fui introducido a la vida transexual. Jamás en Perú había oído que tra- se podía hacer una transformación de tal forma. Era para mí un sueño, era algo que jamás iba a poder pasar. Pero cuando llegué acá, Estados Unidos tiene esta ideología donde tú puedes ser lo que tú quieres ser, donde no hay nadie que te juzgue. Y yo me sentí libre, me sentí como que por fin es mi momento de encontrarme. Ya no está mi mamá acá, no tengo, no tengo a alguien que me esté protegiendo todo el tiempo y tampoco estoy congregando en una iglesia y este país me está abriendo las puertas para poder explorar lo que yo quiero hacer. Y comencé a hacerlo. Ese fue el momento donde mi transición llegó a un punto muy grande. Durante esos años comencé a tomar hormonas, que es para cambiar mi aspecto físico. Comencé a hacer mis cirugías, aumento de mamas, comencé a ponerme para que mi figura se vea más como una mujer. Comencé a invertir dinero y comencé a gastarlo y comencé a gastarlo para poder yo verme como una mujer, porque era el deseo tan grande que yo había tenido desde muy pequeño. Conforme pasaban los años, los primeros años fueron muy difíciles porque fue un momento de aceptación, un momento en el que yo no estaba seguro de lo que estaba haciendo, pero cuando tú tomas hormonas, lo primero que te van a decir es que tienes que hacerlo a una corta edad para que cuando tú estés más grande ya no se te note tanto de que ya que fuiste hombre. Entonces tienes que tomarlo desde que eres joven para que así no pases por tu pubertad y se te vea más femenina. Entonces yo lo hice cuando tenía, ni bien cumplí 18, comencé a tomar mis hormonas, a tomar hormonas. Mi cuerpo no se desarrolló del todo y comencé a obtener estos figuras femeninas. En el transcurso del tiempo me comencé a dar cuenta de que me dio más ansiedad, me comenzó a dar un ataque horrible, a cada vez que me veía al espejo era tanto el odio que tenía a mí mismo, porque no me hallaba, porque era cansado pretender algo que nunca podía hacer, pero al mismo tiempo me sentía como contento, me sentía como que no, esto es lo que tú quieres, esto es lo que tú deseas. Esas voces que venían en mi mente eran como que por fin puede ser, y ahora ya nadie te va a juzgar, ahora tú eres una mujer, ahora todo el mundo te va a amar y tú vas a querer todo lo que tú quieras. Entonces comencé a trabajar, mi aspecto físico cambió demasiado que ya la gente ya no se daba cuenta de que si era mujer o hombre, entonces la gente pensaba que era mujer. Y en ese momento yo incluso me la comencé a creer, ya no quería que la gente me llamara que era trans, quería que me llamaran que yo era una mujer. Y yo me creí que era una mujer. Y en ese transcurso, me acuerdo, pasaron ya 3 años, 4 años, comencé a tener parejas, estar en relaciones por largos años, donde hubo muchas infidelidades, donde hubo muchas rupturas, muchas destrucción. Y es que así es como trabaja el diablo. Recuerden que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Juan 10:10 nos lo dice. Y es que aunque el mundo te diga que tú tienes que seguir y ser tú mismo, es una mentira tan grande que lo único que va a hacer es solo traernos destrucción y separación de nuestro Padre Celestial. En ese momento comencé también a experimentar lo que era el amor, el amor verdadero, la paz, la libertad. Eso es lo que creí que supuestamente iba a encontrar.
pero no encontré nada de eso. Hasta que me mudé a Miami, ah, y que fue el año pasado, y ese fue el punto más grande que choqué, porque cuando llegué a Miami comencé a vivir una vida muy pecaminosa, se podría decir. Am, Comencé a vivir una vida enriquecida, comencé a tener mucho dinero, porque conocí a un señor que tenía mucho dinero y él se enamoró de mí. Y tanto fue su obsesión que yo comencé a involucrarme, a estar con él, a que él pagara por todas mis cosas, a que él me compre cosas de lujo, que me compre anillos, que me pague mis cirugías. Y, y de un momento a otro, de que trabajaba en las barras vendiendo alcohol, comencé a tener una vida tan llena de abundancia, de dinero. Me pagaba semanalmente una cantidad muy fuerte, jamás había recibido tanto dinero en mi vida. Y comenzaba a irme de viajes, nos íbamos en botes, nos íbamos en unos yates y cosas así. Era increíble la vida que tenía en Miami. Y siempre en mi corazón, desde que era muy pequeño, mis tres anhelos eran ser mujer, tener mucho dinero y ser una persona exitosa. Y por lo tanto, y por lo visto ya comenzaba a tener todo eso. Pues ya me había vuelto una mujer una mujer muy hermosa, se podía decir, físicamente, y ya tenía el dinero que tanto había anhelado. Durante ese transcurso me di cuenta de que cada noche era tanta la depresión, siempre me ponía a llorar en mi cuarto porque me sentía tan solo. O sea, el dinero en algún momento me hizo feliz, sí, pero fue una felicidad tan corta, una felicidad que se desvanecía, se desvanecía muy rápido. Y eso me hacía sentir muy triste. En ese momento yo, incluso me venían pensamientos de suicidio. Eran tan fuertes porque yo no entendía qué era exactamente lo que me iba a hacer feliz. Pero yo no quería eso demostrárselo a mi mamá ni a mi hermana. Así que cada vez que ellas me llamaban, yo simplemente reaccionaba de la forma más feliz del mundo. Siempre reaccionaba como que sí, estoy viviendo mi vida de lo mejor. Mira, me compré esas cosas y mira cuánto dinero estoy haciendo y les pagaba incluso a ellas cosas para que ellas disfrutaran también. Pero dentro de mí era tanta la depresión que me consumía poco a poco al querer llenar ese vacío en cosas vanas. Salía a fiestas casi tres, cuatro, cinco veces por semana. Estaba más borracho que sobrio. Y ya no podía más. Me fui a las drogas, comencé a drogarme de una forma increíble. Como allá en Miami es tan accesible todo. Entonces, cada vez que me iba de fiesta, siempre me drogaba. Al momento de ya ni siquiera acordarme de lo que hacía el día siguiente, lo que hacía ese día, porque era tanta las drogas y el alcohol que me metía que ya no me acordaba de nada. Y viví de esa forma casi por un año, hasta que un día mi hermana me llama y me cuenta un testimonio tan hermoso, el testimonio que había entregado su vida a Cristo. Y cuando yo escuché eso en ese momento, lo primero que pensé fue, estoy viviendo una vida estoy viviendo una vida de pecado, una vida muy sucia, jamás me va a aceptar. Yo sé que Dios jamás me va a aceptar. Así que decidí escuchar su testimonio, pero en el mismo momento que ella acabó de hablar, en el mismo momento le colgué. Le dije, bueno, ya me tengo que ir, gracias. No estaba dispuesto a entregarle, a poder escuchar más de él porque me sentía avergonzado. En mi mente era, ¿cómo puedo yo hablarle a él después de todo lo que he hecho? No hay forma de que me perdone por esto. Y durante ese momento, me acuerdo que estaba de viaje con unos amigos cuando ella me llamó. Y justo un día antes habíamos hecho una droga muy fuerte que nos da alucinaciones, donde yo había experimentado algo muy fuerte porque había visto demonios. Eran literalmente demonios que estaban frente a mis ojos. Y era muy fuerte, el ambiente se había vuelto muy negativo y me estaba dando una ansiedad, una depresión muy fuerte cuando estaba haciendo esos tipos de drogas, que yo pensé que iba a ser divertido, pero en realidad no. Y me parece muy increíble cómo Dios trabaja, porque el siguiente día fue cuando me llamó mi hermana y me quedó mucho en la mente lo que ella me dijo. Aunque
cuando ustedes lleguen a contarle algo de Dios a alguien, cuando lleguen a hacer, tal vez, decirle su testimonio a esa persona que tal vez no conoce a Cristo, y ustedes crean de que, oh, no me escuchó, o tal vez se va a olvidar, dentro de ellos tal vez no. Ustedes nunca saben lo que puede pasar. Y dentro de mí, en ese momento, tal vez mi hermana ya pensó que, bueno, pues yo le conté y espero que funcione, pero si no, pues no. Pero dentro de mí, yo no me podía quitar lo que ella me había dicho. Dentro de mí, durante esas semanas, esos días, me quedaba mucho en la mente de que qué pasaría si yo entregaría mi vida a Dios. Me acuerdo que el día siguiente me tocó volverme a Miami porque estaba de viaje con mis amigos y le llamé a mi mamá y le comencé a comentar sobre esto que me había contado mi hermana. Fui muy abierto con ella porque mi mamá siempre me ha apoyado mucho. Ella ha sido una una persona que ha tratado de entenderme bastante, incluso cuando no podía hacerlo, incluso cuando ella sabía que estaba mal, ella, aunque no estaba del todo, del 100% eh, bien con lo que yo estaba haciendo, ella aún así me mostraba su amor y me mostraba que siempre estaba al lado mío, siempre me llamaba, siempre estaba ahí para mí. Y ella está conectada el día de hoy, así que le quiero mandar un pequeño saludo. Pero bueno, entonces en ese momento yo le llamé a mi mamá y le comencé a contar esto, ¿verdad? Lo que había pasado. Y en ese momento mi mamá, ella se puso muy sentimental, se puso incluso a llorar. Nos pusimos a llorar en ese momento porque yo me abrí con ella, comencé a contar un poco de lo que yo estaba pasando. Y ella me comenzó a aconsejar, me dijo que sería una muy buena opción, sería que puedes analizarlo, piensa, ora para que Dios se dé el discernimiento, para que Dios se muestre ante ti. Y al finalizar esa llamada, me puse a llorar, me quebranté de una forma increíble, porque poco a poco me di cuenta de que tal vez esto sería una buena idea. Pero dentro de mí también venían esos ataques. Eran ataques como que tú no puedes dejar este mundo, tú no puedes dejar de ser trans, porque si tú lo dejas, te van a venir cosas horribles, nadie te va a querer, tú ya no vas a ser ya no vas a llamar la atención de ningún hombre, ya no vas a tener ese amor que tanto has tenido de varias personas. Porque era así, era la razón por la que yo me había vuelto más, por la que me había vuelto trans, era una de las razones, porque yo quería la atención de otras personas. Y en ese momento, aunque no lo aceptaba, ahora lo acepto. Entonces, después de eso, mi hermana me llama y le comienza a platicar también lo que ella me había comentado y ella me dice que sería muy bueno, pero que comience a orar, que Dios se muestre ante mí. Y cuando comencé a hacer mi oración, yo la verdad no estaba esperando nada. Mi corazón todavía estaba muy, muy en el mundo. Una parte de mí necesitaba a Dios, pero la otra gran parte de mí, mi carne, era como que no hay forma de que tú vas a ir para allá. Entonces, esa misma semana me tocó irme de viaje de nuevo. Estaba en Miami, me tocó ir visitar justo a mi mamá, que vive en Wisconsin, y me fui a visitarla por una semana. Lo más hermoso que me gustó de mi familia fue que cuando yo les comenté todo esto, ellos me aconsejaron, me ayudaron, pero jamás fueron insistentes, jamás fueron como que, ok, ok, ve, ya tienes que que ir a la iglesia. No, ellos no fueron como que me estaban empujando a tomarme la decisión rápido. Ellos fueron muy pacientes conmigo, me preguntaban, eran como un poco más reservados, tratando de ser siempre un poco delicado conmigo. Porque recuerden, yo vivía en el mundo de una forma increíble. Y yo, si escuchaba algo muy fuerte de Dios, tal vez nunca lo hubiese tomado. Si me metían mucho como que la idea de apúrate, 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 hazlo, entonces yo tal vez no lo hubiese tomado. Porque, porque hubiese sentido que me hubiesen empujado. Y yo no quiero sentirme de esa forma. No me quería sentir de esa forma. Entonces, ese es otro consejo que me gustaría darles a las personas que tal vez tengan un familiar, es de que no les empujen a tener una relación con Dios. Recuerden que el tiempo de Dios es perfecto y que Dios trabaja de una forma increíble. Entonces, nos recuerden que tampoco es su tiempo ni mi tiempo, es el tiempo de Dios. Eso es algo que he aprendido muchísimo durante mi relación con mi padre. Pero bueno, en esa semana mi mamá y yo tuvimos una relación muy hermosa y fue muy hermoso estar con ella.
después de eso fui a visitar a mis amigos y volví a lo mismo, volví a mi mundo. El pensamiento de volverme cristiano, el pensamiento de volverme a Dios, se estaba desvaneciendo poco a poco, pero siempre estaba ahí. En ese momento, después de estar con con mis amigos, tomando, drogándome igual en Wisconsin, me tocó, am, estuve aplicando para trabajar como modelo en Miami y me pareció algo increíble porque durante ese transcurso me llegó una aprobación de una agencia que yo me quedé súper anonadado en ese momento porque era algo que yo estaba buscando demasiado. Pero la única sede que tenían era en Miami, así que yo no me podía ir de Miami. En ese momento me regresé a Miami, pero antes yo de irme de viaje, antes de yo de irme de Wisconsin, antes de yo conocer, antes de yo escuchar el testimonio de mi hermana, yo había hablado con con el señor con el que yo vivía, con el señor que me pagaba de todo, y yo le había contado de que me gustaría tomar mi propia vida o mi propio rumbo, irme a Jacksonville, donde se encontraba mi hermana, y comenzar mi propia vida, comprarme una casa y trabajar allá y tener mi propia vida. El señor, obviamente, ah, se opuso, incluso me dijo que me pagaría la cirugía, una cirugía que es ah, la cirugía que es reasignación de género, que es donde cambian tus partes íntimas a las partes de una mujer. Era el último que yo me quería hacer. Y me ofreció eso y por tanto yo dije, ok, entonces me quedo. Pero después de eso me entró mucho la ansiedad y dije, no, mejor yo me tengo que ir y me voy en 3 semanas. Am, el señor estuvo, ok, está bien, yo te dejo ir. Está bien, no te preocupes. Luego me fui con mi mamá, como le había comentado, me fui a visitarla. Ya había escuchado el testimonio de mi hermana. Dios estaba en mi corazón. Am, y luego me volví a Miami a verlo, pues, ¿no? Pero ya le quería decir en ese momento que por favor, que olvidara lo que yo había dicho, porque pues yo ya tenía la oportunidad de poder trabajar como modelo, que era algo que yo quería siempre. Entonces, en ese momento, al momento de justo yo poder decirle, oye, ¿sabes qué? Reconsideremos el trato que habíamos hecho, mejor me quedo en Miami. Él me detuvo y me dijo, mañana viene alguien a reemplazarte. Y yo me sentí, mi corazón comenzó a latir a 1000 por hora porque yo era como que no puede ser, se me va a cerrar esta puerta, yo no puedo volver a Jacksonville, o sea, sí quiero estar con mi hermana porque en ese momento sí me iba a mudar con ella para estar más cerca de Dios, para ir más a la iglesia, pero al mismo momento quería tener mi oportunidad de vivir una vida en modelaje, en hacer dinero, en el mundo prácticamente. Entonces me comencé a pensar que tenía dos opciones. Me abrieron dos puertas. Donde está Dios, que es en Jacksonville, donde va a estar mi hermana y me va a ayudar a ir a la iglesia, a poder congregar. Y donde estoy en Miami, en la oportunidad para ser modelo y para poder trabajar y para poder sacar los sueños que siempre he querido en el mundo. Entonces, tener esas dos opciones, que era prácticamente una de Dios y una del diablo, eran tan fuertes para mí, era una del mundo. Entonces, en ese momento yo me puse a llorar, me puse a le hablé a mi hermana, le comencé a comentar y ella solo me dijo, ven, ven conmigo, ven con nosotros, ven con tu familia. Tú necesitas a Dios en este momento, necesitas a tu familia en este momento. Ella sabía que yo estaba pasando por mucha depresión y mucha ansiedad en esos momentos. Así que lo único que hice yo fue dejar de pensar y agarré mis maletas y me fui. Agarré todas mis cosas, me despedí del señor con el que estaba ahí y tomé un bus. No me importó y me fui. Y durante ese transcurso yo me puse a llorar horrible, me puse a llorar tan feo porque me acordé, porque dentro de mí era como que yo no me siento tan mal porque he dejado este mundo y voy a comenzar una nueva vida y yo no sé qué va a pasar allá. Y me comenzó a atormentar mucho la mente. Y luego llegué a Jacksonville. Mi hermana se mostró, estuvimos mucho en familia. Esa semana fue una semana muy hermosa. Y esa misma semana, el fin de semana, nos tocó ir a la iglesia. Era la primera vez que yo iba a una iglesia después de casi 8 años que había estado apartado completamente de Dios. Y en ese transcurso, me acuerdo que me vestí como un poco más decente, pero aún así fui como una chica trans.
tenía mucho en mi corazonada el miedo, porque tenía miedo de que la iglesia no me aceptara o que me juzgara incluso. Porque como ustedes saben, muchas de las personas de allá afuera del mundo creen que la iglesia es un lugar donde juzgamos mucho a las personas, donde no los entendemos, donde los reprendemos, cuando en realidad no es así. En ese momento yo me dio mucho miedo, pero cuando yo entré, lo único que recibí fue amor de los hermanos y hermanas en Cristo. Me sentí como una familia. Jamás sentí que me juzgaron e incluso me dieron compliments de mi atuendo. Me dijeron que me veía muy bonita y cosas así que no me hicieron sentir incómodo por completo. Después de ese momento yo estaba seguro que iba a sentir a Dios en ese momento y que yo había ido por Dios porque quería conocerlo. Y fue en ese momento que me puse a orar y durante ese momento no sentía que hablaba como una pared. Era como que no había esa conexión con Dios y se me hacía muy raro. Y salí un poco decepcionado de la iglesia, a pesar de que tuve una hermosa experiencia con los hermanos y hermanas en Cristo. Me sentí mal porque no había sentido a nuestro Padre. La semana siguiente volví con las mismas ganas de conocer, de sentir su presencia, de querer que me quite esta depresión y ansiedad. Y no sentí nada igual. No sabía qué era exactamente lo que estaba pasando. No sabía si lo estaba haciendo mal, pero dije, ¿sabes qué? Si tú no me quieres atender, entonces está bien, yo me voy al mundo. Yo no puedo estar, no puedo, si no te siento, no, ¿para qué estar aquí? Así que comencé a idealizar mi plan. Dije, me voy a comprar una casa, voy a tener una pareja, porque ya he estado mucho tiempo solo, y voy a buscar un buen trabajo. Y me comencé a buscar varios trabajos en Jacksonville. Comencé a aplicar en varios lugares. Y por alguna razón, ninguno de los lugares me llamaba. Era como todos los lugares que yo iba me rechazaban. Y eso jamás me había pasado en toda mi vida de una chica trans. Y me ofuscaba demasiado. Y en esa misma semana, mi hermana tuvo un encuentro muy grande con Dios. Se puso a orar en su cuarto encerrada y comenzó a hablar en lenguas de una forma inexplicable. Yo estaba en la sala con los niños y ese fue el momento donde yo conocí a Dios. En ese momento, mi hermana me llamó y me dijo, ven acá, que quiere hablar contigo. Al yo escuchar eso, yo no sabía qué es lo que exactamente estaba pasando. Incluso le cuestioné y le dije, ¿estás bien? ¿Quieres que llame a la emergencia? Porque ella estaba temblando mucho, estaba llorando demasiado. Entonces yo pensé que ella estaba muy mal. Y ella me dijo, Dios tiene un mensaje muy grande para ti. Y depende de ti si tú lo quieres agarrar o no. Y me comenzó a profetizar el futuro. Me comenzó a decir, Dios tiene esto para ti. Él te va a mandar a naciones. Él te va a, a usar como herramienta para esas personas que están que están en el mundo, que están en el mundo de la homosexualidad. Dios te va a usar. Tú vas a ser esa voz que va a ayudar, tú vas a ser esa luz en esa oscuridad para esas personas, porque Dios, tú vas a ser la herramienta y también te va a dar una familia, te va a dar unos hijos, una esposa y te va a dar una casa. En ese momento yo me estaba prácticamente profetizando en ese momento, pero yo me quedé muy en shock por lo que estaba pasando. Pues durante todo ese transcurso mi hermana estaba temblando con los ojos cerrados, estaba teniendo una conexión muy grande con Dios, pero yo no sentía nada, o sea, en mi corazón era como que yo estaba todavía en el mundo, así que tan solo verla para mí era como, no podía sentir lo que ella estaba sintiendo. Hasta que tocó un momento de mi infancia cuando ella me dijo, Dios te vio cuando tú estabas ahí pequeño triste, queriendo esa atención de tus padres, queriendo la atención que tal vez nunca se te dio, pero Dios estuvo siempre ahí para ti, jamás apartó su mirada de ti. Él siempre te ha amado y siempre te ha querido y siempre está ahí para ti. Y yo me puse, se me vinieron unos recuerdos muy profundos de mi niñez que por algún motivo se me habían bloqueado. Y me puse a llorar de una forma increíble. Sentí que me había quebrantado el corazón y me arrodillé y en ese momento mi hermana y yo comenzamos a decir, yo comencé a aceptar y es ahí donde hice mi oración de aceptarlo en mi corazón a Jesús. Al finalizar esa oración me quedé muy,
triste porque yo aún sentía esa pena de ese niño que había sufrido por tantas cosas, pero no sentía realmente la presencia de Dios. Solamente lloré porque me acordé de esos recuerdos. Y mi expectativa fue, bueno, pues ahí quedó, ¿verdad? Pero Dios trabaja de una forma tan increíble, hermanos y hermanas, en una forma tan misteriosa, que recuerden que no es nuestro momento, sino el momento de Él. Y fue ahí donde unas horas después nos fuimos a mi hermana, con mi hermana, a ver el campeonato de mi sobrinito. Y yo llevaba a mi perra conmigo y me fui al parque a pasear un rato con mi perra. Y en ese momento yo miré al cielo y le dije, Señor, si tú eres real, muéstrate ante mí. Si tú eres real, ayúdame, porque yo he tratado de llenar este vacío con muchas cosas y jamás lo he podido llenar. Y lo hice con corazón, hermanos. Lo hice con un corazón realmente redimido a aceptarlo en mí. Y mis ojos estaban muy cerrados, estaba enfocado en tener esa relación con él. Y de pronto se comencé a sentir esa electricidad todo mi cuerpo, como lo había sentido cuando era muy joven. Comencé a sentir mi cuerpo tenía piel de gallina en todas partes. Era un sentimiento muy raro de explicar, muy difícil de explicar. Y sentí una luz muy fuerte. Mis ojos estaban cerrados viendo al sol, pero era más fuerte que el sol. Era más fuerte que la luz del sol. Era triple la luz que emanaba. Y yo sentí en mi corazón que Dios estaba aquí en ese momento en la que yo estaba pidiéndole a Dios que esté conmigo. Al momento de yo sentir todo eso, sentía como mi cuerpo iluminaba ante Él. Y me acuerdo que a ese momento yo abrí mis ojos y comencé a ver todo mi cuerpo. En ese momento yo estaba usando un vestido muy corto, traía un vestido muy corto, maquillaje, mi cabello estaba muy largo, traía mis pechos ah, y descubiertos prácticamente, casi descubiertos, y yo solo me miré y comencé a llorar porque dije que me comencé a decirme qué he hecho en mi vida, qué acabo de hacer. Nunca en mi vida me había sentido tan ridículo como me sentí ese día. Sentí como esa venda se había caído de mis ojos. Sentí que Dios me había alumbrado y me había abierto los ojos y cómo el diablo me estuvo engañando por tantos, tantos años. En ese momento yo me fui corriendo a mi hermana. Me puse mis lentes, me fui corriendo a mi hermana, traía mucho maquillaje, pero todo mi maquillaje se estaba corriendo. Y yo le miré a mi hermana y le dije, no sé qué acaba de pasar, pero yo he sentido la presencia de Dios y yo sé que no lo he imaginado, esto acaba de pasar. Y me puse a llorar y me abrazó y me dijo, todo va a estar bien, Dios está aquí contigo. Y yo sentí en ese momento como Dios me dijo, tranquilo, hijo, tu batalla ha acabado, tú ahora eres mío y ahora me servirás a mí. Y sentí como esa paz y esa calma comenzó a invadir mi corazón, como sentí como esa depresión y ansiedad comenzó a deshacerse poco a poco. Fue algo muy inexplicable, pero yo nunca creí que esto podría ser real. En ese momento yo solo le dije a mi hermana que me quería ir a la casa. Yo no quería estar más en la calle, no quería estar Algo le no invitó. quería mostrarme al mundo así. Así que nos fuimos para la casa y me quité el maquillaje, me quité mi ropa ajustada, me puse ropa ancha y nos comenzamos a orar, comenzamos a estar orando, haciendo adoración al Señor. Fue un día muy hermoso. Al día siguiente no quería salir de mi casa, no quería ni siquiera ver la ropa de la que tenía. Pasaron 3 días en las que yo no salí de mi casa para nada. No me puse maquillaje para nada. Y si usted me hubiese conocido cuando yo era una chica trans, eso jamás hubiese pasado. Yo siempre me ponía maquillaje, yo siempre me ponía ropa apretada y siempre me arreglaba el cabello porque me quería ver muy femenina. Pero no me hallaba. Sentía que era ponerme un disfraz. Me sentía como que yo no me quiero poner ese disfraz ahorita. Así que al tercer día le dije a mi hermana, vámonos para comprarnos ropa. Y nos fuimos a comprar ropa. Y en ese momento me dio esa necesidad de comprarme ropa para hombre. Y me compré mucha ropa de hombre y cuando me puse la ropa de hombre,
mi corazón se sintió tan lleno, algo que, y me vi a mí mismo y me sentí me sentí hallado y yo mismo me dije, wow, no te había visto casi 5 años, casi 6 años. Era como volver a encontrarme después de tantos años perdidos por la mentira del Satanás. Después de eso, poco a poco Dios comienza a trabajar en tu vida. eh, En ese momento mi cabello era algo que a mí me encantaba, era el símbolo de toda mi transición. Casi 6 años en transición. El cabello toma mucho tiempo en crecer, como ustedes saben. Y cortármelo para mí era algo muy grande, era un paso gigante, no hay mirada atrás. Cuando eso pasó, cuando el Espíritu Santo me puso esa convicción de que ya era hora de cortarme el cabello, yo sentí la necesidad. Me incomodaba mucho mi cabello largo, me incomodaba mucho mis pechos. Y me senté y le dije a mi hermana que me ayude a cortar el cabello. Y en ese momento yo tuve otra conexión muy fuerte, porque en ese momento yo comencé a tener toda la paz y la calma que había tenido se comenzó a desaparecer porque comenzaron a venir esta ansiedad de nuevo, comenzó a venir estos pensamientos negativos. Era una de las primeras guerras espirituales que yo estaba teniendo después de haberme alejado del mundo por muchos años. Y sentía como esos demonios de la homosexualidad, de todos estos demonios que me habían atacado durante años, me estaban comenzando a decir, si tú tomas esta decisión, vas a hacer lo peor que vas a hacer en tu vida, va a ser la peor decisión que hayas tomado en tu vida. Nadie te va a querer, nadie te va a volver a amar. ¿Tú crees que alguien va a querer a un hombre que fue una mujer? Jamás, ninguna persona se va a fijar en ti. Y comenzaron a atacarme tanto en los puntos en los que yo era débil aún. Y lo único que y mi hermana me dijo en ese momento, porque yo me puse a llorar de una forma increíble, mi hermana me dijo, hay que orar. Tenemos que orar porque porque ahorita tú mismo estás teniendo guerras espirituales. Y comenzamos a orar, hermanos, comenzamos a orar con una devoción muy fuerte hacia Dios, hacia el Espíritu Santo, para que esté con nosotros en este momento. Y me sentí como cuando Pedro estuvo en esa balsa con Jesús y los apóstoles y fue en esa tormenta que estaba en medio del mar, mientras Dios estaba muy tranquilo durmiendo. Esa tormenta que ellos sentían que se iban a morir. Así me sentía yo, así me sentía en mi mente, que yo estaba a punto de matarme prácticamente, que yo iba a matar a esta persona que yo había creado por muchos años. Así me sentí en ese momento, una marea, una tormenta muy fuerte. Y sentí que después de orar, como poco a poco Dios me volvió a poner esa paz y calma en mi corazón, así como Jesús hizo en ese momento y les mostró a los apóstoles cómo hay cuando confías, cómo es cuando tú confías en tu Padre Celestial, en Jesús de Nazaret. Entonces en ese momento yo me sentí muy libre. Me sentí como que poco a poco todo eso se fue e incluso le dije a mi hermana, comienza a hacerlo. Y me comenzó a cortar el cabello y comenzó a hacerlo más corto y corto y corto. Y yo me sentí tan identificado en ese momento. Me sentí con una felicidad tan grande que era tan difícil de entender porque hace unos minutos yo estaba muriéndome, pero al momento de orar y al momento de entregarle mis cargas, esa depresión, esa ansiedad se había ido por completo y solo me daba felicidad, me daba tanta felicidad verme. Entonces yo me cambié y me volví a ver al espejo y me hallé y me sentí feliz y celebramos en ese momento. Yo sabía que Dios estaba también celebrando, porque cuando ustedes saben que también cuando uno entrega su vida a Jesucristo, hay fiesta en los cielos. Y yo sabía que Dios estaba contento por lo que yo estaba haciendo. Aunque para mí era difícil dejar mi mundo, yo sabía de que lo que yo estaba haciendo iba en algún momento a ser una bendición. Y es así como he cambiado mi vida. Mi vida ha cambiado de una forma muy grande durante esa decisión que yo tuve. Después de cortarme el cabello, esa misma noche tuve un encuentro muy espiritual con mi familia, que fue, quisiera, bueno, mencionarlo un poco breve porque ya
No quiero tampoco tomar mucho tiempo, pero fue la primera vez que vi una experiencia paranormal. Yo creí que ya ahí se había acabado, yo creí que ya, ok, ya aquí se acabó, bueno, ya estamos entregados. No, es el comienzo, es el comienzo. Y en ese momento cuando acabó toda la noche, ya me había ya era pues prácticamente un hombre. Me puse a orar en mi cuarto y comencé a orar con devoción a mi padre. Estaba muy feliz. Y en ese mismo momento sentí un ambiente muy negativo, muy negativo. Sentí como, bueno, mientras oraba, había una visión en mí, todo mi cuarto. Era como si mis ojos estuvieran abiertos, pero en realidad estaban cerrados. Y mi cuarto estaba todo oscuro, porque a mí me gusta orar así. Y yo vi claramente cómo había un demonio enfrente mío. Era un demonio grande, muy grande, oscuro, y tenía los ojos rojos. Y ese estaba al frente mío y atrás mío, yo estaba arrodillado y atrás mío estaba otro demonio agarrándome los brazos. Yo, mi corazón se comenzó a palpitar a 1000 por hora. No sabía qué exactamente era lo que estaba pasando. Para mí era algo que era prácticamente mi imaginación. Yo pensé que era mi imaginación. Pero el ambiente se hacía muy negativo. Yo estaba con mi perrita y mi perrita comenzó a ladrar, a, a hacer sonidos. Pues no, porque ustedes saben que los perros también pueden presentir eso. Entonces yo me asusté en ese momento, yo me asusté y como era recién entregado a Jesús, yo era prácticamente un bebé espiritual, yo no acabé mi oración y me metí a mi cama y traté de no pensarlo, pero sentía como poco a poco ese ambiente se volvía más negativo. No pude dormir, así que me fui donde mi hermana y le dije que sí, yo podía dormir con ella. Y en ese momento yo dije, ok, yo no sé qué acaba de pasar, esto no sé si es normal. Y algo en mí me dijo que yo le compartiera eso a mi hermana. Así que le compartí a mi hermana y le mostré y le dije lo que había pasado, lo que yo había visto. Y ella me dijo que eso no era normal, que estaba teniendo guerras espirituales. Así que en ese mismo momento comenzamos a hacer una oración breve, echados en la cama, hablando, orando hacia nuestro Padre. Y al momento de finalizar, ok, nos despedimos y nos volvimos a dormir. Y yo sentí claramente cómo este demonio ya no estaba en mi cuarto, sino estaba mirándome prácticamente, respirando en mi cara. Y me asusté y cuando yo me desperté, mi hermana, ni bien me desperté, ella me dijo, hay algo aquí, tenemos que ir a orar, porque esta oración no ha sido suficiente, tenemos que ir a orar y traer un aceite para poder, aceite virgen, para poder consagrar la casa, para poder limpiar la casa. Así que nos levantamos y nos vinimos a mi cuarto. Yo estaba temblando, chicos. Yo estaba con mucho miedo, porque esto no era nuevo. Esto no había tenido esta experiencia desde cuando yo estaba en Perú. Así que mi hermana y yo nos comenzamos a arrodillar, pusimos la palabra, pusimos el libro de Dios y comenzamos a orar fuertemente, con mucha devoción. Y mientras eso pasaba, es ahí donde yo volví a sentir su presencia. Dios se ha manifestado en mí, se podría decir que muchas veces, y me siento tan agradecido a mi Padre Celestial porque Él me ha demostrado que Él es real y que Él trabaja de formas muy grandes. Y en ese momento volví a sentir esa luz tan grande, ese cosquilleo en todo el cuerpo. Y yo sabía que Él estaba ahí de nuevo. Yo sabía que Él no me había abandonado. Yo sabía que Él estaba aquí conmigo. Y mientras nosotros orábamos, tuve la visión de nuevo de que este demonio estaba alrededor nuestro, rondeándonos. Y yo le rogaba a nuestro Padre, Padre Celestial, ven aquí, por favor. Y comencé a orar y a hacer mi oración fuerte. Y en ese momento, una luz fuertemente, muy fuerte, se alumbró en todo nuestro cuarto. Y yo tomé la oración porque mi hermana estaba orando y comencé a botar esos demonios, porque Jesús nos ha dado la potestad de botar a esos demonios. Y comencé a botar estos demonios en el nombre de Jesús. Y poco a poco sentía que Dios me daba la autoridad para hacerlo. Y en ese momento yo sentí esta visión, vino a mí de nuevo, como ellos se iban corriendo. Y no eran 7 ni 8, eran muchos, muchos más. Porque yo sabía que había abierto esas puertas desde muy pequeño. Entonces, al momento de finalizar
la luz se fue desvaneciendo poco a poco, prendimos las luces y yo le conté esto a mi hermana y ella me dijo que ella también había sentido lo mismo. Ella no había visto los demonios, pero ella sintió la luz, la presencia de Dios. Y yo me quedé anonadado en ese momento. Mi hermana comenzó a agarrar el aceite, comenzó a esparcirlo en la casa, a hacer una limpieza. Y en ese momento yo agarré la Biblia y yo dije, sería algo muy, muy increíble que Dios me hablara en este momento. Y fue ahí donde me habló. Pues Dios trabaja en formas muy misteriosas y me mostró un versículo de la Biblia, que es Lucas. No recuerdo muy bien el número, pero recuerdo que es Lucas, donde dice, bendecidos son los ojos que viste, que vieron lo que tú viste, porque muchos profetas y reyes quisieran ver lo que tú viste, mas no lo pueden ver. Bendecidos son los oídos que escucharon lo que tú escuchaste, porque muchos de los profetas o reyes quisieran escuchar lo que tú escuchaste, mas no escucharon. Cuando yo leí ese versículo de Lucas, yo me quedé, yo sentí que era una respuesta de que Dios, lo que Dios había hecho en mi vida, yo me di cuenta, wow, Dios me acaba de hablar, este es el mensaje, o sea, yo no fue parte de mi imaginación, todo esto fue real, yo sé lo que vi, yo sé lo que sentí y Dios me ha hecho libre. Y durante ese transcurso, durante ya los días pasaban, poco a poco Dios se ha estado revelando en mi vida. Dios me comenzó a dar una compañía eh, de ropa cristiana donde, donde mostramos versículos o palabras de motivación para personas como la que estoy usando ahorita, que es la marca que se llama The King, que en español es el rey. Y poco a poco me ha estado dando estas convicciones, estas formas de vivir mi vida en Cristo. Y la forma en la que Él ha trabajado en mi vida ha sido increíble. Desde esa semana yo rápidamente comencé a buscar un cirujano porque era tanto la molestia que tenía de mis pechos que yo decidí quitármelos. Y pagué el, el doctor y y me quitaron la cirugía. Fue tanta la grandeza que hizo Dios, el milagro que hizo Dios en mi vida, que yo me sentí identificado con mi género. Me volví a sentir, y nunca en mi vida me había sentido identificado con mi género, pero Dios ha puesto tanta esa identificación que ahora anhelo tener una esposa en algún momento, tener hijos en algún momento, tener una familia, llegar a predicar la palabra de Dios en todas partes. Y Dios se ha demostrado en mi vida en formas increíbles porque ahora mis plataformas como Instagram, TikTok se han vuelto muy virales y se ha llegado a muchas naciones desde toda Europa, África, Asia incluso, donde mi video incluso se ha llegado a trasladar en otros idiomas. Y es increíble saber de que Dios me esté usando como herramienta para estas personas que han estado sufriendo mucho y que no tienen una forma de salir. Y desde ese momento también me han llegado muchos mensajes de personas trans que quieren comenzar una vida en Cristo. Y es increíble cómo Dios ha trabajado en mi vida. Y me siento tan feliz en tan solo saber de que Dios está aquí con nosotros. Y para finalizar con esto, me gustaría lanzar un último mensaje, que es un mensaje de aliento para otros, donde nos dice que el mundo te dirá que seas tu verdadero yo. Pero solo Dios puede revelarte quién realmente eres. Solo Dios puede decir quién realmente eres, porque Él es tu creador, Él es tu Padre celestial. El mundo te dirá que sigas a tu corazón y a tus sentimientos, pero tus sentimientos siempre van y bajan como si fuera un roller coaster. En la vida con Dios es una vida en la que tú no vas a encontrar arrepentimiento, donde tú vas a encontrar amor, paz, sabiduría, vas a encontrarte a ti mismo y vas a poder ayudar incluso a otros como lo ha hecho en mí. Y hoy en día estamos a punto de hacer un Dios ha hablado en nuestras vidas con mi hermana porque ella ha sido mucho bendición para mi vida y queremos hacer este ministerio que Dios ha llamado a nuestros corazones para hacer una rehabilitación juvenil aquí en Estados Unidos, en Jacksonville, para muchas personas que sufren de la homosexualidad, que sufren de drogas, que sufren de alcohol,
de muchas cosas, que no tienen el apoyo allá afuera en el mundo. Sabemos que cuando uno tiene la vida en Cristo, los primeros días, las primeras semanas son los más fuertes, son los que más necesitas estar con Dios. Y por eso queremos hacer esta rehabilitación donde vamos a poder traer a estas personas, diferentes partes de Estados Unidos y se podría del mundo incluso, para traerlos a esta rehabilitación totalmente gratuita, donde ellos van a venir y van a tener prácticamente vivir en este lugar y tener una relación más cercana a Dios, mostrarles los caminos que Dios tiene para ellos y el propósito que tiene para ellos. Es una idea muy, muy, muy hermosa que mi hermana y yo hemos tenido y que Dios ha puesto, mejor dicho, que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y ahora vamos a comenzar a hacer un link donde vamos a pedir donaciones para las personas que nos puedan ayudar a poder hacer este ministerio realidad. Aún no hemos hecho el link, pero aún lo vamos a hacer prácticamente mañana. Y ver cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Me encantaría que tal vez oren, que nos ayuden al menos con las oraciones, que nos puedan ayudar para poder hacer este ministerio que Dios ha puesto en nuestros corazones, que se haga realidad. Es un ministerio en el que yo tengo mucha fe de que se van a salvar almas y va a haber mucha restauración en los corazones y va a haber mucho, mucho avivamiento. Es lo que queremos. Y bueno, este ha sido prácticamente abreviamiento de mi testimonio, y cómo Dios ha estado trabajando en nuestras vidas. Y muchísimas gracias por escuchar a todas las personas de donde quiera que estén ustedes. Los quiero mucho y muchísimas gracias por escuchar. Thank you. Yes. That was amazing. Ujú. Mm. Guau.